Pedro Vera de Pitucos Marrones ya está con nosotros. Tocayo, bienvenido. Tocayo, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Hubo fraude o no? No, ¿qué va a haber fraude? ¿Qué va a haber fraude? Es muy complicado hacer un fraude. Uno se pone a analizar y creo que no hay un fraude, bueno, más allá de los de Fujimori o fuera de esos, en el siglo pasado, primera mitad del siglo. A Tienes que ver, ser, partamos del concepto fraude. es organizado, Claro, ¿qué cosa orquestado. entendemos por un fraude? O sea, ponerte primero para empezar, ¿no? No te vas a poner segundo ni tercero. Vamos, creo que la lógica te diría ponerte primero, Sí, ¿no? para comenzar. Para ¿no? comenzar. Ya. Si tú lo organizas, ¿no? Claro. Sobre todo en una elección como la peruana, pues no, que no habría mucha diferencia entre un primero y un segundo, pero implica estar organizado y normalmente viene de el que está en el gobierno, si es que se reeligiera, ese es Ujú. un escenario en el que es más factible. eh, si las elecciones las hicieran las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en una dictadura militar, o como sucede en Venezuela, es más fácil manejar una No, elección. como pasó con Fujimori. O como pasó con el mismo Fujimori, pero era gobierno y Sí, tenía claro, control de las Fuerzas claro. Armadas, No, ¿no? no, O la combinación de ambas, o que seas un partido político lo suficientemente grande y organizado a nivel nacional para organizar un fraude. Ninguna de las cuatro se puede dar en este caso, porque entendería que los que plantean el fraude lo ven desde el lado de, no sé, pues de Juntos por el Perú, ¿no? Perdón, de JP. No, y además algo que no creo que no se ha comentado lo suficiente, es que más bien quienes han intervenido, no para un fraude, pero sí para sabotear en la línea del discurso fraudista, han sido instituciones vinculadas al pacto mafioso, vinculadas a la bancada de Renovación Popular, el jurado, la Junta Nacional de Justicia, la policía, que tiene No, una, ya que ese tiene es una inédito, actitud ya. en esta oportunidad, pero Claro. dices, oye, ¿qué? En vez de tener, hay una caricatura buena que han sacado, creo que ustedes, en el periódico, y es, claro, el Porky balbuceando que va a cometer una serie de delitos, Sí. proponiendo sobornar funcionarios de la OMPE, planteando agresiones del tipo sexual, y la policía dicen, hay que detener a Corbeto porque este señor se está Sí. poniendo ansioso, ¿no? Y es como, tal cual. Tal cual. Y la policía además no tendría por qué plantear ese tipo de situaciones si todo esto es materia de investigación y hay una presunción de inocencia y de licitud de todos los actos. Yo, como dato relevante, y en todo caso tú como periodista lo podrías confirmar, lo que estuve viendo eran levantando rápidamente estadísticas de votación y me parece que esta es una de las votaciones con mayor cantidad de votantes que hemos tenido desde 1990. No, lo que se ha acusado es el tema del No, ya, ausentismo. pero incluso, pero bueno, A ver, tomando a en ver, a cuenta ver. el ausentismo, creo que has tenido, te digo los números porque los estuve levantando, has tenido, mira, contando desde los 90 viene creciendo significativamente, la caída más importante obviamente es en el COVID, pero ahora has tenido casi 27 millones de votantes. Es un huevo. Perdón, sí, o sea, 27 en el padrón y de 23 a 24 personas votando. O sea, no puedes decir que hemos votado menos que en elecciones pasadas, nuevamente, Ujú. para la lógica de un fraude, para la lógica de las personas de mi abuelito no pudo Mm. votar. No, votaron más personas, eso entendería que es fáctico, pero además votaron más personas por Keiko Fujimori, que Sí. nunca en el Además que pasado. no se cuestiona el triunfo Claro. de Keiko Entonces Fujimori. es como, O sea, o sea, como lo decíamos en el programa en algún momento, yo respeto el resultado de la elección, sea cual fuera, porque claro. incluso, pues, nos sucedió con Fujimori en los 90 y no fue el fraude lo que determinó su caída, fueron los videos posteriores al fraude lo que determinaron su caída, pero todos sabíamos que esa elección se había manejado. ¿Y cómo se había manejado? ¿Con 17%? ¿Con 20%? No, con 52, 53 creo que gana en el 2000. Sí, ahorita O 60, fácil se metió solito. ahorita no lo Como recuerdo. por eso pero- te digo, son situaciones que la gente tendría que analizar. Lo vi a Víctor Andrés García Belaón de Vitocho en Canal 9, o sea, explicando esto. O sea, para que haya fraude, hay ciertos requisitos que ya ni siquiera nuestros perfiles políticos cumplen, de capacidades. Mm. O sea, aceptemos esa realidad. Y ni en el caso específico de Roberto Sánchez y la izquierda menos. Pues, o sea, que con Antauro van a organizar un fraude, cuántos días de anticipación. Lo que no tiene, claro, que ver, y siempre es la opción de mejorar, el hecho de que hayan irregularidades e incompetencias en el proceso electoral, ¿no? Que han Eso sido, ya no lo que han puedo, sido es rochosas, insalvable. particularmente porque han sido en Lima, ¿no? Claro, Si pero eso, hubiesen sido en otro lugar, en ah, lugares recónditos del país, como siempre en realidad, porque la cantidad de mesas instaladas siempre ha estado fluctuando, nunca llegó a ser el 100%, 98, 99 como ahora, pero
Como te digo, revisen ese dato, pero es la vez que más gente ha votado. Pero volviendo a lo que te comentaba al inicio, em, que el día mismo de la votación, ¿no?, intervenga el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la policía, ¿no?, interviniendo a una persona, un funcionario de la OMPE en su puesta flagrancia, donde, ok, debería haber una investigación, porque sí, efectivamente han Que pasado además, cosas raras. ya, pero esa investigación no tiene que ver con un tema de fraude, entendería yo, porque seguí esa noticia y vi cómo la persona fue liberada a los 48 horas. Acá no había un pedido de detención preliminar adicional o una prisión preventiva, ni se ha tipificado claramente qué delito se podía cometer, sino era más un tema de, oye, necesito 3 camiones más, te los pongo a ti, que es un tema de corrupción básico, que Sí, no está asociado a un tema de fraude. es la percepción Y lo demás es inicial, ¿no? incompetencia pura dura, porque, volviendo, para llegar Tal a la cual. idea de fraude, requieres niveles de organización que acá ni siquiera se pueden identificar. Para comenzar, dolo, intención, ¿no? Organización, Organización y gente que está interesada. ajá. Ya, ¿cuál es esa Consenso de gente? voluntades. Claro, tráeme esa ¿Cuál? lista de Sí. personas con los cabecillas que O sea, organizaron el fraude. y Corbeto, cuál ¿a era quién lo- responde? Claro. ¿No? ¿Quién es el jefe de Corbeto? ¿Gorriti? ¿Soros? Claro, Soros, Ah, claro, y por ahí se va, pues, ¿no? Y es como, ya, o sea, otra cosa, y creo que eso es lo que exacerban los medios, porque los medios además, como que los tradicionales de televisión tienen una posición clara, o un discurso o propaganda bastante claro, que es, no nos ha gustado el resultado de la elección y esta es la forma como lo manifestamos. O sea, si lo analizas desde el conflicto Sí, sí, sí. Ese es como no capricho, ese puedo, capricho. claro, desde el racismo que hemos visto, que Sí, ya no, es irrepetible, hasta decir acá hubo un fraude o las elecciones no son legítimas, cuando ni que estuvieras en un país en que todas las instituciones funcionan a una competencia excelente. O sea, somos un país de fallas. Solo que esta vez te llamaron la atención porque fueron en Lima y porque no te gustó el resultado de la elección. Que tiene otra explicación, que no tiene que ver con Corbeto, ¿no? Además, Rosa María Palacios hoy en la mañana, ah, o sea, porque recordemos que hubo efectivamente como consecuencia de esta incompetencia grosera, burda, absoluta por parte de la OMPE en algunos lugares, particularmente en el sur chico, en Lurín, en Pachacamac, en San Juan de Miraflores, ya, se fue al día siguiente a votar. Cosa que nunca pasa en provincia. O sea, cosa que yo recuerdo, no sé si ha pasado antes o primera vez que ocurre, ¿no? Que le das la oportunidad a un grupo de peruanos privilegiados, electores privilegiados que con información por todos conocida, tú ya sabes quiénes Claro, no pasan, con otro sesgo, pues, ¿no? son estos 5 y el documento que exhibe hoy día en la mañana Rosa María es ganador en esas mesas, ¿Por en esos votantes, no. Keiko, Nieto. Nieto. Nieto, 31% y Keiko muy por debajo con 20 y tantos y por supuesto López salía mucho más abajo. A lo que voy. O sea, vamos a unas elecciones complementarias, vamos a una nueva elección. No le va a salir bien, pues, a los que lloran. Por eso Keiko no ha No. dicho no, pues. Obvio. ¿no? O Obvio, sea, serías no le tonta. conviene ni a Keiko. O sea, a López salía indudablemente. López Aliaga no. tendría que haber rezado para que las elecciones fueran un mes antes, 3 semanas antes. Por Sí, ahí que lo se logra. adelanten, un adelanto de elecciones. Adelanto. Él debió pedir adelanto, no nuevas elecciones. Está equivocado con sus asesores. Él debió pedir que la adelanten en enero. Ahora, el Una cosa papel que viene jugando Rafael López Aliaga, La de, o sea, sí, es diverso. no sé si es diverso o responde Tiene justo lo hablamos. a ver, corrijo, tiene varias facetas, ¿no? O sea, cuando ataca a sus objetos de odio, ¿no? Primero Corbeto, después el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que te voy a meter el corrocoy para hacerte hombre, y todas estas cosas con connotaciones sexuales, y delirando, ¿no? Delirando. Y va cambiando el discurso, fraude, además ha utilizado un fraude electoral único en el mundo. Imagínate, bestia! imagínate el nivel. ¡Qué bestia! Le Si es así, ganamos a déjalos Maduro, gobernar. ¿no? Déjalos gobernar entonces, porque son personas sobresalientes. O sea, yo ya diría, encárgate tú. Imagínate.
Bueno, ¿cómo describes a un personaje así? O sea, porque que de alguna manera también nos describe a nosotros como peruanos. A un O sea, grupo de la población. el deterioro, no sé, ético, moral, político, ya no sé cómo clasificar. O sea, De tener a salud alguien no, así pero creo que Rafael Rey, que lo conoce, lo describe bien. O sea, sí, ya lo lo describió plantea muy como bien, un lo problema describió muy bien. psicológico, Sí. un problema de salud mental. Que para mí también está asociado y de confirmarse no tendría pues, una contradicción en eso. Es el alcohol deteriora la salud mental. Y si además ya viene con fallas de fábrica, es lo que vemos. A mí lo que me preocupa es la lectura respecto, que tienen muchas personas respecto a qué significa para la derecha Rafael López Aliaga y qué significa Keiko. Y entienden que Keiko ya es una figura un poco caviarizada. Y les gusta más a López Aliaga a ese grupo que ha votado por él porque son más extremistas, como los No, seguidores de pero, Milei. pero también es la locura, ya, no, o sea, detrás de este fraude está Kate, Por eso te estoy ¿no? diciendo, porque ya hay eso es lo que conversamos el domingo, ya hay una derecha más a la derecha que nosotros conocíamos que era la de Fujimori. Hay unos que están un poco más allá. Sí, Acuérdate, y claro. también lo ha comentado Rosa María, López Aliaga es una persona que no respeta la propiedad privada, se ha pasado por encima a personas con títulos de propiedad, Sí, más allá de la necesidad o utilidad pública de los proyectos, es una persona que claramente te plantea que los derechos funcionan para mis amigos y para el resto no, clarísimo. pero es lo que mucha gente respalda. Entonces, a mí sí me sorprende. El eh, meeting, el plantón del domingo, que fue nutrido, Ujú. ¿no? Había mínimo 3.000 personas en las calles, Sí, claro. vitoreando con banderas peruanas. Porque son ah, casi, es que ya, y él congrega para mí, o sea, si para mí el fujimorismo era dogmático, los seguidores de Porque son mucho más fanáticos. Recuerda, son los pro pena de muerte, pro vida. sí, Una pues. ensalada Sí, 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 sí. ideológica que ya es, Más protestantes cristianos, ¿no? claro, que son utilizados políticamente, porque finalmente Porque es católico, pero juega, digamos, con las dos religiones en la par como si Bueno, desde es una como Donald superioridad Trump en Estados unido. Unidos, que juega con los católicos y juega con los Mientras te protestantes, ¿no? funcione, pues, ¿no? Mientras tenga financiamiento. Lo que pasa es que él ahora se ha quedado, bueno, se va a quedar como Trump tiene senador. hasta Lo asesor peor que ha pasado es espiritual. que se ha quedado como senador. O sea, y esa es la otra lectura que yo tengo que es, claro, ¿por qué piensan que ha perdido? Igual ha ganado, no ha perdido. Tiene una bancada, tiene un puesto, lo van a mantener, va a tener poder político, lo vas a tener que seguir escuchando, va a tener iniciativa legislativa, va a poder proponer leyes, todo lo que habla lo va a poder materializar por escrito y poder hacerlo una política o poder buscar imponerlo. Para mí es más preocupante de si ya puede pasar a Sánchez o no, porque claramente no va a suceder. Ahora, quien ha ganado ya, creo, esto lo comentaba hoy día Jorge Bruce en su columna en La República, lo comentaba el semanario Hildebrand en sus 13 el pasado viernes, Keiko Fujimori. Sí, claro. Independientemente de que gane o pierda en la segunda vuelta, tiene un par de bancadas muy importantes, tanto en el Congreso como en la Cámara de Diputados. Y que es algo en lo que ha venido trabajando hace 10 años. Creo que Alberto lo explicaba el otro día con los compañeros de Epicentro, cómo ella había modificado la ley porque sabía que la valla le jugaba a favor y la atomización en el Alberto electorado. Vergara, Alberto de Belaunde. de Belaunde. Claro, y claro, explicaba, pues, ¿no? Cómo En saben que la valla eso juega fue, en mi programa en la mula fue. también en tu programa. No sé, lo estaba explicando, porque claro, yo entendía que ella había jugado, pero es un juego desde saber, oye, no puedo gobernar o no necesariamente voy a ganar la presidencia, no necesariamente voy a ganar en el Ejecutivo, pero puedo gobernar a través del Congreso y cómo me aseguro de que mi 10, 15% permanentemente me asegure o me duplique las posiciones en el Congreso modificando el sistema electoral. Y eso es lo que han hecho, tanto modificando el tema hay una doble valla ahora, Sí, que nadie claro. la termina de entender, y el tema de eliminando las PASO, pues, ¿no? Entonces, al haber 35 candidatos, o sea, si fuéramos un país civilizado, deberíamos saber que para contrarrestar eso habría que reducir el número de postulantes, pero todos se pelean por ese trono, en el fondo. ¿Qué- Hay qué- gente que ha quedado con 8.000 votos, 10.000 votos. Esa Sí, gente no. no debió postular. O sea, como un buen patriota, alguien que sepa que no tiene Es increíble que espacio el candidato que lamentablemente falleció en un accidente tiene más votos de los que
Claro. Hay unos que aparecen con 0 punto Y eso algo, es ¿no? algo que el grupo de Keiko sabía que iba a pasar y se anticiparon y sabía que todos esos les iba a sumar a favor, porque con 17%, como tú dices, tiene mucho más de lo que debería o de lo que realmente representa. O Exactamente, sea, su exactamente. porcentaje es lo que representa su legitimidad a nivel nacional, pero en en el legislativo vas a tener un número totalmente distinto que casi la duplica. Mm. ¿Por qué? Porque ellos diseñaron el sistema. Ya sabían lo que se venía. Y encima tenemos dos candidatos que nos han dejado como muestra de sus desprecios a sus representantes en el legislativo, porque han dicho yo ya no participo más de política. Y Que han sido un par de particularmente, sujetos que, particularmente Belmont, ¿no? claro, no, lo de Belmont es porque además ha jalado votos que pudieron haber jugado a favor de diversos partidos, que más de centro, el mismo, ahora, ¿cómo se llama? ¿De qué? El partido de Nieto le hubiera podido ir mejor, pero no, y es como en realidad engañar, engatusar a la gente de gratis, pues, ¿no? Ahora, ¿qué lecciones nos deja esta elección? Que tenemos que reformar Sistema el político. sistema de elecciones Así que, en estos próximos 5 años. Y para mí la preocupación real, más allá de que para esta gente que siga porque Keiko esté caviarizada, es que se pueda materializar una consolidación del poder en el fujimorismo. Por lo que ha significado el fujimorismo y por la forma en la como tienen que hacer política, pues no, que es un poco aplastante. Darle bueno, el legislativo y el es una ejecutivo, organización autoritaria. claro, darle el legislativo y el ejecutivo sería sumamente peligroso para la democracia. No, Desde mi tanto que Hildebrand, en su columna de opinión, especulaba que no le sorprendería que en estos próximos 5 años, si Keiko gana, vayan a reformar La reelección, Constitución. por Exactamente, supuesto, pero es que lo van a exactamente. poder hacer porque es la forma, además que cualquier Y después será la reelección. cualquier partido político que se entienda grande, autoritario, sabes que en 5 años no lo puedes hacer. Y eso es algo con lo que ella ha sido formada. Su papá se lo enseñó, porque Fujimori no es que se quedara solamente de sádico. Era porque sus proyectos eran mucho más largos. Incluso si tu proyecto es robar, no es un proyecto de robar 5 años. Sabes que tienes que robar 10, 20, 30 para morir como dictador y dejarle Y fortuna a tus además, hijos, para, ¿no? para que no te investiguen, Para que no te investiguen, te tienes claro. que quedar. Claro, o sea, Esa es la del dictador esa es la del clásico. dictador clásico. Entonces, para mí, tener. Y por eso no entiendo además el miedo, y creo que uno de los primeros programas que hablé de que iba a votar por Roberto Sánchez era contigo, no sé si acá o en La Mula, y me miraste como loco y dices, pero es que, mano, es el único que va a llegar a segunda vuelta y probablemente llegue contra Keiko, y lo que vamos a tener es un flashback al 2021, discutir la de siempre, pero esta vez yo, por ejemplo, la veo más difícil. Mm. Por eso es mi preocupación, porque como bien tú planteas, para Keiko modificar la Constitución no es mayor problema, ya lo ha hecho. Por suerte hay parte del pacto mafioso que ha desaparecido, pero ¿qué sabes qué va a pasar con todos los de Belmont o los de Álvarez o toda esa gente que está ahí que no sabes cómo ha llegado? ¿Para qué lado se van a pegar a la hora de la hora si es que tienes un partido autoritario que sabe hacer ofertas que las personas no pueden rechazar? Sí, ayer está Ruth Luque, donde estás sentado tú, que me hablaba de las alianzas que deben darse entre las fuerzas democráticas y le daba más importancia, o me dio la impresión que le daba más importancia a la bancada de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez que a la de Nieto, ¿En qué sentido de importancia? como que eran los aliados naturales de Ahora Nación, ¿no? Que son 4, es una bancada Ya. de 4 en el Senado. Ujú. Entonces, claro, yo ahí me demoré en carburar porque dije, había algo que me hacía ruido, ¿no? Oye, es ese grupo que quiere liberar a un golpista, por un lado, y 2, está aliado a un fascista declarado Antauro. como Antauro Humala. Es lo Entonces, que- es lo ¿cómo va a ser ese tu aliado democrático natural? O sea, no, es una cosa contra natura. Pero es que ahí tienes que partir de la idea que es lo que hay. No hay más. Es que no hay más. Yo también diría, me gustaría poder aliarme Por con Dios. otras personas o poder establecer redes de contacto con otro grupo de personas, pero simplemente siempre se establecen dos bandos y tienden a lo radical. Por eso te decía, sería más importante entre las reformas que cuando hayan menos partidos, postulen más partidos de centro. Ahí por pelearse el centro, o lo que Sí. se denomina el centro, se ha perdido una gran cantidad de votantes. O sea, la gente que votó por la señora Marisol Pérez Tello,
que es ese 3%, a cualquier Sí. otro lo ponía en segunda vuelta, Sí, a sí, Nieto sí, lo sí, ponía en segunda sí, vuelta, por sí, ejemplo. sí. Y no por eso digo que me guste Nieto, sino que me refiero es, oye, ustedes abren un abanico de candidatos y en vez de generar o consolidar votos, lo único que hacen es atomizarlo. Cuando del otro lado tienes a un partido que no sé si tenga una ideología, porque no sé si al fujimorismo se le puede llamar ideología, pero es lo suficientemente organizado para haber llegado esta vez a Es un... 2.700.000 votos. sí. Es mucho más que la última elección. Y ya no hay fujimoristas viejos de los que vieron a Alberto. Deben estar trabajando con jóvenes, con niños, cosas que no hacen los otros partidos. Entonces estamos esperando cómo le hacemos la pelea en cada elección en vez de organizarnos correctamente como sociedad buscando partidos de centro, que finalmente sería lo que en algún día me gustaría poder elegir, pero acá tienes que pelearte entre extremos, por eso te decía. Ahora, una de las cosas buenas de esta elección es que sí ha llegado por lo menos dos grupos. Digamos, Para lo que hay. Claro, para lo que hay. Y para lo que tienes ahorita, además. Pero que no había. No, eso No es muy había. interesante, por eso dicen... Tenías en el en el- Congreso 5 individualidades En el- dispersas, sin bancada. con el fútbol, sin jugadores con magia, sin Sí, jugadores sí, que sí. supieran mover la pelota, puro improvisado y personas que simplemente estaban ahí para decirles vas a votar a favor y vas a votar en contra. Esas eran sus chambas. Entonces ahora, como lo conversábamos también el domingo en Pitucos Marrones, Perú es un buen ejemplo de un lugar donde las cosas, los problemas siempre están ahí y no se solucionan o se solucionan solos. Sí. Y en algo se ha solucionado, tipo esas cámaras. Hay personas que tienen experiencia política y muñeca política para hacer control y advertir las situaciones. Pero lo importante, por ejemplo, como sociedad organizada, lo que deberíamos pedirle a estos grupos de centro es preparen la agenda, porque ustedes ya no se tienen que pelear por la segunda vuelta. Para ustedes la segunda vuelta es a quién van a apoyar. Eso pueden decidirlo internamente y decirlo una semana antes. No se preocupen, no nos digan nada. Organicen su agenda política para los primeros 6 meses de todas las normas que tienen que reformar para salir de esta situación. Eso es lo que deberían estar trabajando. Pues ya son muchos electos y tienen idea de qué partidos van a meter gente más allá de los nombres específicos, ¿no? Ir trabajando en qué cosas se pueden solucionar para que si en 5 años no tenemos una reelección inmediata por modificación constitucional, tengamos un mejor sistema que sea más, que permita que los elegidos tengan legitimidad popular y representen adecuadamente a la población, ¿no? Porque son, me imagino, pequeños ajustes, no es que tengas que reformar todo el sistema electoral en su conjunto. Ahora, yendo a hipotéticos... Perdóname, solo porque Sí, yo sí, creo sí, que sí. lo otro que podría pasar, llegado el momento, si se siguen presentando situaciones de este tipo, es que tengas un sistema que te lo modifiquen como el de Estados Unidos. El voto de Lima vale 50+1 y el resto 49. Mm. Porque se van a dar cuenta que siempre van a tener este problema geográfico de quién Sí. vota por quién vota, ¿no? Ahora, yendo a hipotéticos escenarios para la segunda vuelta. El sueño húmedo de la derecha, ¿no? Keiko y López Aliaga son los que pasan a la segunda vuelta. Ujú. ¿Qué cosa puede pasar? No, ya cualquier cosa ahí puede pasar. O sea, ahí como te diría, incluso no pasándolo, nuevamente preferiría que pase Porky. Que gane. Preferiría. ¿En serio? Pero por lo que te estoy hablando de la concentración del poder. Es que en ningún caso preferiría que gane Keiko. En el único escenario que para mí Keiko ¿Tú podría no crees ganar... que ya gana López Aliaga? ¿No crees que Keiko lo vaca más o menos rápido? ¿Tú crees que le iría a todos? ¿Ah? Izquierda, al que esté ahí va a vacarlo. O sea, tiene la fuerza, ¿no? Que le preguntaba también a Ruth Luque. Ya. Oye, ya, Lo vaca. las alianzas entre las fuerzas democráticas. ¿Han hablado con la gente de obras que nadie sabe quiénes han entrado? Nadie ¿No? sabe. Todos son NN. NN. Y como funciona el fujimorismo, Uf, debe eso estar ya hace rato. hace rato. O sea, oye, Eso vente ya, con nosotros, claro, vente no con tienes que nosotros, hacer nada. te Te ponemos pones en la comisión asesores, tal, gente exacto, con experiencia. No, exacto. olvídate, eso lo ¿No? tengo. Yo sería el primero. Ya los atrasaron, o sea, yo puedo apostar, ya los atrasaron. Claro, hay que poner acá a casa 100 soles, que ya lo hicieron. Ya los atrasaron, todos. sí. Sí, yo sí. Ahora sería el primero. E incluso con gente de Juntos por el Perú, no me extrañaría que Sí. varios se conviertan pues en el lapicito de este nuevo quinquenio, ¿no? El nuevo Perú libre. No todos, Algunos. pero algunos de cajón. Hay que verlo todavía, ¿no? Nos estamos adelantando, pero eso Entonces con podría todo eso tú dices pasar. que con eso los vacan a cualquiera que sea Sí, presidente. claro. ¿Y para qué? ¿Pero con qué Por propósito? eso te decía No. yo ya Keiko, Ya en mi tú- pequeña opinión, ya ganó. Ya, claro. Puede ser que ya haya ganado y digamos ese sería el escenario de la estabilidad.
O sea, Es que mucha gente lo el plantea. statu quo, ¿no? No, la estabilidad en que por primera vez veríamos 5 años O sea, sin tener que ir a votar. O sin tener que ver un cambio de mando. Sí. Una Verías- formalización del statu quo autoritario que viene ganando terreno hace los últimos 10 Los años. policías felices, celebrando. Ya, siguiente paso, deteniendo gente. Ya. ponemos al presidente del Poder Judicial, porque ya esa es la promesa de Fernando Rospigliosi, que es Claro. el fujimorismo duro. No, porque además ya, o sea, si lo quieres, o sea, ya los más preocupados te dicen, no, además, ellos están preparados para ganar esta elección, a cualquier costo. Eso es lo que a mí me ha llegado. No importa, pero la ganan. O sea, No importa lo que tengan que hacer. Los últimos at 10 any cost. años han apuntado a esto. Claro, han cambiado las reglas y si hay que hacer algo fuera de las reglas, también lo vamos a hacer porque vamos a ganar. Incluso les tiran a cada rato puentes de plata, ramos de olivo, a López Aliaga. Pero López Aliaga está descocado, ¿no? Descocado. Por eso yo, si me dices, me preocupa. Y ahí la agenda que te mencionó del legislativo tendría que ser mucho más precisa, mucho más clara para evitar una situación de la reelección. ¿Por qué? Porque si tienes un escenario de estabilidad, y le pasó por lo menos a mis padres en los 90, va a llegar el 2031 y te van a decir, pero si estamos bien, ¿por qué no votamos por la China? Y es como que la cocha, no, te dijimos, no, y entramos en ese loop que yo no quiero volver a vivir, ¿no? O sea, por lo menos ya sería un poco más viejo, pero qué flojera ver un Fujimorato versión femenina. Pero todo es posible en este país. Para mí este es el Todo es momento posible en el en que el estamos Perú. más cercanos a esa posibilidad, ¿no? Sí. Por primera vez. Ahora, ¿qué podría pasar? También pienso en ese sueño húmedo de la extrema derecha en el Perú, ¿no? Keiko y López Aliaga. Cualquiera de los dos. Pasa. Este... Pero ¿no crees que López Aliaga sería algo? No llegaría a ser como PPK, ¿no? Porque es más. No, No. Claro, PPK es más caviar que Keiko todavía. Sí. Este está PPK más a la derecha. PPK tenía técnicos, ¿no? Claro. Dualidad, moralidad Tenía para. liberales de verdad. Claro. López Aliaga lleva a Alejandro Muñante y compañía. Claro, son lleva- fundamentalistas ya. Claro. Estado teocrático. Sí. Y los que no son, van en la misma línea, de una línea durísima, antiderechos. Anti todo. Anticiencia. Sí. Bueno, el tema es Solamente que ahí el no sur- se daría la figura de la reelección. Nuevamente, tiene más cosas buenas que malas. con López Aliaga, dices tú. Siendo los dos escenarios nefastos para mí, claro, esa posibilidad de que alguien quiera hacer la reelección con él ahí, el fujimorismo no la buscaría. Ya, pero si no. Solo la buscaría si Keiko es presidenta. Ya, mi preocupación ahí es si no lo vaca Keiko. Nuevamente, si lo vaca entra el segundo, el pues, ¿no? impacto en el sur. ¿En qué sentido? Para a nivel de conflictividad. Claro, sí, Sí, porque olvídate. no se ha hecho justicia todavía con los 50 peruanos asesinados. Toda esa región del país se siente excluida, discriminada, raciada. Y no solo eso, y lo comentaba además también nuevamente el domingo, es toda esta gente que los rasea, los dicen hay que separarnos, hay que meterles una bomba a toda la cordillera de los Andes. Mm. Oye, limeño, la mayoría de nuestras actividades económicas se sustentan en zonas de los altos Andes, o sea, de ahí se extraen los minerales, por si acaso. Es más, si yo fuera de ahí, diría, ¿sabes qué? Quédate con tu ciudad cochina, con tu mar cochino, y vive del turismo y de la comida, a ver cómo te va, y yo te voy a vender minerales a partir de mañana, o se los venderé a otros países del mundo y haré mi país como a mí me provoca. Porque si tú me dijeras que todos los recursos o lo que sustenta la economía peruana sale de Lima, santo y bueno que fueran así de indolentes, ¿no? Pero es todo lo contrario, o sea, encima que lo que sustenta nuestra economía es extraído de zonas fuera de Lima, lo maltratamos a las personas que viven ahí, lo cual es insólito. Y en relación a tu pregunta, simplemente incrementa el resentimiento y eso puede traer lugar a conflictos mucho más grandes que ya hemos vivido. Entonces, O yo no sea, entiendo. Yo no descartaría en ese escenario Ujú. un estallido social terrible para el país. Que se puede ir por una decisión. Imagínate que decían ya separarse, todo el sur. Ahí está el cinturón de cobre. Separatismo. El cinturón de cobre. Oye, ¿sabes qué? Me voy y me llevo mi cinturón de cobre. Pues a ver, anda, arregla tú con. Yo ya arreglé con los chinos, ya me dijeron que me van a apoyar, me van a mandar armas. Así que tú quédate con tus almirantes de tina, con tu mar. Esto es mi territorio. A partir de mañana yo vendo el cobre para allá directo. Haz lo que quieras.
También vienen de la selva con sus bosques, te dicen, oye, Cosita ya fue ya. ¿Qué haces? ¿Vas y los invades? No tenemos ejército para eso. Y eso es lo otro que es que, nuevamente, vemos nuestros problemas ínfimos peruanos. Pero los Y en el, F-16 y en gringos, el- pues, en oye. el contexto internacional, o sea, estamos en el medio de dos potencias, porque al final le importa tres pepinos quién sea presidente del Perú, porque cuando tenga que venir a arreglar las cosas acá va a venir, va a arreglar con el que esté, o lo va a enfriar. Siempre lo han hecho así. Entonces, no sé quién esté más preparado, si Keiko, López Aliaga o Sánchez. A mí la única tranquilidad de Sánchez, más allá de estar con Antauro, que tiene posiciones extremistas, y el hecho de que quieran indultar, que materialmente es medio difícil indultar a un procesado, Sí. entiendo que es más un discurso político, es que no va a tener todas las opciones que van a tener los otros dos para hacer Ya, lo que quieran. ese es el otro Es como escenario. yo digo, mira, para mí hasta votar por Sánchez hoy por hoy es como, ¿por qué? Porque sé que a él sí lo vacan, a él sí lo van a molestar desde el primer día, va a tener que desarrollar un tipo de personalidad especial para aguantar, o no lo va a lograr, y puedo sobrevivir en un loop permanente de vacancias porque este país está diseñado para... O sea, el Perú está forjado en la crisis, es como una aleación de la crisis. Entonces, como ya, eso a vivir una dictadura o a tener a... Sí, además nos es como- nos ven como un bicho raro. Oye, estos han tenido, ya se van por el 9º presidente y siguen funcionando como país. Encima crecen al 3, no sé Claro, cuánto solo por le falta solucionar sus problemas de microeconomía, nada más. Que se solucione solo, que alguien venga e invente esa solución, ¿no?